Muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer año medio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evolución y la biodiversidad, específicamente de aquellas pruebas que comprueban la existencia de la evolución. Los invito a que comencemos este nuevo contenido. Primero debemos preguntarnos, y deben preguntarse, ¿qué es lo que entienden ustedes por evolución? Tómense un tiempo, analicen las imágenes que observan ahí y vean con qué lo relacionan. Ya anoten sus respuestas en una hojita y a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? En el transcurso de la presentación, vayan comparando si es que sus ideas previas son similares al contenido que nosotros vamos a abordar. Entonces, la primera pregunta, como les decía, que debemos plantearnos para comenzar este contenido es hablar de lo que es la evolución. ¿Qué es lo que se entiende por evolución? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de ella? Bueno, primero que todo, la evolución es un conjunto de cambios tanto externos como internos, ya en las diferentes especies que habitan el planeta Tierra. Es un cambio que se da de generaciones en generaciones, ya no es algo que pase de un día para otro, es algo que toma mucho tiempo, muchos años. ¿Y qué es lo que pasa cuando cuando las especies evolucionan? Generan, ¿cierto?, una gran diversidad de formas de vida en la Tierra. ¿Ya? Y la característica que tienen en común, la evolución, es que, ¿cierto?, tienen un ancestro común o un antepasado común, ¿ya? Si observamos la imagen que está acá, ya, en la cual nos señala que en esta parte donde ustedes observan, ¿cierto?, este signo de interrogación, hay algo que está perdido, ¿cierto? O sea, hay una especie en este caso que está acá, ¿cierto?, que es parte del antepasado común del orangután, del gorila, del chimpancé y del ser humano. Ya, o sea, aquí es una evidencia, ¿cierto?, de que si bien no son de la misma especie, pero sí es la misma familia, ¿ya? Y que tienen un antepasado común. Ya, Charles Darwin es uno de los mayores representantes de la evolución. Él llevó a cabo unas grandes investigaciones, ¿cierto?, que apoyaron la teoría de la evolución y también la evolución, ¿cierto?, relacionada a las especies, a la selección natural, ¿ya? Menciona los tipos de evolución. Ustedes observaron dos videos en la actividad anterior, ¿ya? De la cual debían elaborar, ¿cierto?, un resumen respecto de estos videos y del contenido, ¿ya? De acuerdo a esos videos, ¿cuáles son los dos tipos de evolución que observaron, los que se mencionaban en ese video? Vamos a recordar un poquito, a ver. Los tipos de evolución es convergente y divergente, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? La evolución convergente, como aparece acá, está relacionada, ¿cierto?, a que las especies vienen de ancestros diferentes, ya comparten un ambiente similar y tienen un desarrollo de órganos análogos, ¿ya? Pronto sabrán a qué me refiero cuando hablamos de análogos, pero yo sé que ustedes ya conocen un poco de esto respecto del trabajo que ya hicieron anteriormente. Ya, entonces, la evolución convergente, acá tenemos un ejemplo, ya cuando hablamos, ¿cierto?, de que son especies diferentes, pero que viven en el mismo ambiente, observamos la imagen que está acá y tenemos al tiburón y al delfín. Ambos viven, ¿cierto?, en el ambiente acuático, pero son especies totalmente diferentes. Pero, a pesar de eso, tienen, ¿cierto?, una adaptación que les permite, ¿cierto?, vivir en el ambiente acuático, ¿ya? Como no son de la misma especie, hablamos, ¿cierto?, de que tienen una evolución convergente. O sea, ellos se adaptaron al ambiente acuático donde ellos viven. Cuando hablamos de evolución divergente, hablamos de todo lo contrario, ¿ya? Son misma especie que fue evolucionando, ¿cierto?, a través del ambiente o por las características del ambiente y estas especies, ¿cierto?, se fueron adaptando, ¿ya? Ellos sí tienen un ancestro común, como dice acá, pero viven en ambientes diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que estas especies, ¿cierto?, se ubicaron en diferentes ambientes, pero
Vienen de la misma, ¿cierto? De la misma familia, tienen las mismas características, pero fueron desarrollando características diferentes de acuerdo al lugar donde ellos habitaban. Ya, como por ejemplo la evolución del caballo a partir de su especie ancestral, como lo era el Hyracotherium. Ya, estos son los dos tipos de evolución, ¿cierto?, que existen. Pasemos al siguiente. De acuerdo al resumen que ustedes realizaron en la actividad anterior, ¿qué pruebas de la evolución encontraron? Veamos y repasemos las pruebas que ustedes ya estudiaron en su actividad anterior. A ver, veamos si recuerdan a qué tipo de prueba corresponde. ¿Qué prueba es esa? Muy bien. Corresponde, ¿cierto?, a los órganos homólogos, específicamente a las pruebas anatómicas, ¿cierto?, que nos tratan de explicar de cierto modo lo que es o cómo se lleva a cabo la evolución. ¿Ya? ¿Qué nos dicen los órganos homólogos? Como aquí podemos observar, ¿cierto?, tenemos el brazo de un ser humano, la pierna de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. ¿Qué tienen en común? Perfecto, sus características internas. ¿Ya? Si bien son especies diferentes, tienen funciones diferentes, tienen las mismas características internas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de órganos homólogos, nos estamos refiriendo a que son de igual característica interna. Además de eso, tienen el mismo origen evolutivo, pero diferencia, ¿cierto?, en sus funciones. Entonces, aquí podríamos hablar, si lo queremos relacionar, ¿cierto?, con los tipos de evolución que vimos anteriormente, estaríamos hablando de una evolución de tipo, ¿de qué tipo sería? Vamos, recuerden, ¿convergente o divergente? Divergente, muy bien. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué tipo de prueba es esta? ¿Qué creen que son esas estructuras que están ahí? Huesos, sí, muy bien. Pero entonces, si son huesos, ¿qué tipo de pruebas serían? Perfecto, pruebas paleontológicas, ¿ya? O sea, estamos hablando de un registro fósil. Ya recordemos que la paleontología, ¿cierto?, es una rama de la ciencia que se encarga, ¿cierto?, de estudiar los registros fósiles y de cierto modo, ¿cierto?, identificar cuáles fueron las características que tenían esas especies, en qué lugares habitaron, cuáles han sido sus adaptaciones a las especies que conocemos hoy en día, ¿ya? Con cuál de las especies de la actualidad se relaciona, ¿cierto?, las especies que ellos encuentran o que ellos encontraron. Ya, cuando nosotros hablamos de las pruebas paleontológicas, inmediatamente tenemos que relacionarlo con la filogenia. Ya, la filogenia es el estudio, ¿cierto?, que ordena los fósiles desde la etapa más antigua a la etapa más moderna. Ya, hace la relación. ¿Cuál es la finalidad que tiene la paleontología? Es ver cómo las especies han ido evolucionando a través del tiempo, teniendo pruebas tangibles como lo son los registros fósiles, para poder reconstruir, ¿cierto?, el hábitat o las características que tenían esas especies y compararlas y relacionarlas con las especies de hoy en día. Ya, entonces ahí tenemos otro tipo de prueba que es las pruebas paleontológicas. Vamos a las siguientes. ¿Qué observamos acá? El ala de un murciélago y el ala de un ave. O sea, ambas sirven para volar. O sea, podríamos decir que la función es la misma. Pero si observamos su estructura ósea, vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que la estructura no es igual. ¿Qué pruebas son estas? Nuevamente son pruebas anatómicas, específicamente órganos análogos. ¿Qué quiere decir estos órganos análogos? Que tienen diferente estructura interna, o sea, no tienen un origen evolutivo, el mismo origen evolutivo, o sea, estamos hablando de un tipo de evolución convergente. Ya, entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de que estamos hablando de un tipo de evolución convergente, nos referimos específicamente a que no tienen la misma estructura evolutiva, ¿cierto? No tienen un ancestro común,
pero sí tienen la misma función. Bueno, la siguiente imagen, ¿a qué hace referencia? ¿A qué prueba de la evolución nos referimos cuando observamos esta imagen? Muy bien, a las pruebas embriológicas. Ya, las pruebas embriológicas permiten, ¿cierto?, observar los diferentes estadios del desarrollo de diferentes especies. La idea es comparar, ¿cierto?, las fases de crecimiento y se dan las semejanzas entre ellas. Como podemos observar durante las primeras etapas del desarrollo, podemos darnos cuenta de que tienen hartas similitudes. Todas poseen, ¿cierto?, cola, tienen hendiduras branquiales, ¿cierto?, de futuras branquias, que no a todos obviamente se les va a desarrollar. Y si seguimos avanzando en los estadios del desarrollo, nos vamos a dar cuenta que acá ya hay una notoria diferenciación entre el pez y todas las otras especies. Pero las otras especies, las otras 4 especies que están aquí, ¿cierto?, siguen pareciendo, ya siguen habiendo similitudes entre ellas. Pero finalmente podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que las similitudes comienzan a cambiar a medida que se van desarrollando las especies. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permiten las pruebas biológicas? Hacer las comparaciones en los diferentes estadios del desarrollo y da a conocer, ¿cierto?, de que hay un antepasado común. ¿A qué nos referimos con estas imágenes? Como pueden observar aquí, ¿cierto?, encontramos una ballena, ¿cierto?, que tiene una estructura como el fémur, o sea, que hablamos de una cintura pélvica, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que este cetáceo no necesita fémur, no necesita tener una cintura pélvica. ¿Por qué? Porque él no camina, sino que nada. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta imagen que está acá? ¿Cierto? Que es la columna vertebral y que al finalizar la columna vertebral está el coxis, que son pequeñas vértebras que están fusionadas. Y nos data de un vestigio de cola de un antepasado evolutivo. En este caso hablamos de un insecto, ¿cierto?, que tiene alas vestigiales, o sea que con ellas no puede volar, como es el caso también del cormorán y del kiwi, y además de la gallina, que son aves que tienen alas vestigiales, que no las utilizan para el vuelo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué tipo de prueba nos estamos refiriendo? A una prueba anatómica, específicamente a los órganos vestigiales. Ya recordemos que los órganos vestigiales son aquellos que tienden a desaparecer en el tiempo porque dejaron de ser necesarios o han perdido su función. Por ejemplo, en el caso del fémur de la ballena, este fémur nos habla de un antepasado cuadrúpedo, ¿ya? Según la historia, ¿cierto?, de la evolución de la especie, en el caso de este cetáceo, ¿cierto?, se dice de que su antepasado evolutivo era cuadrúpedo, ¿ya? Y que con el paso de muchos años llegó al mar, al ambiente acuático, ¿cierto?, y ya no necesitó esta estructura, pero aún quedan los vestigios de que haya sido una estructura que sí se utilizó, como es el fémur, para este cuadrúpedo, antepasado cuadrúpedo, ¿ya? Y los órganos que están acá, ¿cierto?, son órganos en los cuales no tienen una función y, ¿cierto?, fueron perdiendo esta característica o esta movilidad en el caso de las alas. ¿Ya? ¿Conocen ustedes otros órganos que tengamos otra estructura dentro de nuestro cuerpo que no la utilicemos o que la hayan utilizado nuestros antepasados? Los invito a que averigüen acerca de la muela del juicio, acerca del apéndice, que también son órganos vestigiales, ¿ya? Y después me cuentan qué fue lo que investigaron. La siguiente imagen nos habla de la última prueba que vamos a estudiar. ¿Cuál nos falta? Muy bien, las pruebas biogeográficas. ¿Ya? ¿Qué estudian las pruebas biogeográficas? ¿Cierto? Estudian las características que presentan las diferentes especies en diferentes puntos geográficos del mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la característica que vemos en esta imagen? Observamos camélidos. ¿Ya? Las diferentes familias de camélidos que existen
en el planeta. Ya tenemos el camélido bactriano y el dromedario, los cuales viven en Asia y África y tienen una característica física que los diferencia de los camélidos de Sudamérica. ¿Cuál es esa? La presencia de jorobas. Ya, por ejemplo, el bactriano tiene 2 jorobas y el dromedario tiene una joroba. ¿Qué les permite las jorobas? Muy bien, almacenar agua. Ya, a diferencia de los camélidos bactriano y dromedario, que son de Asia y África, en cambio, los camélidos de Sudamérica, si bien tienen características que lo diferencian por el lugar donde habitan, ¿cierto? Referido a la zona norte y zona sur, ya no presentan esta joroba, ya que no tienen carencia de agua, ¿cierto? No habitan en lugares áridos. ¿Qué otra característica, ¿cierto?, poseen estas especies? ¿Cierto? Es que son de la misma familia, pero por características o por condiciones geográficas, ¿cierto?, tienen diferencias en su estructura física, lo cual data de que tienen un antepasado común, lo cual avala, ¿cierto?, las pruebas biogeográficas de la evolución. Todas estas pruebas nos permiten comprender la evolución y así relacionar organismos desde tiempos remotos con el presente, comparando sus estructuras, órganos, huesos y músculos. Así que eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir a nuestros correos. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima clase.